¿no? Me hubiera gustado que diga directamente eso, porque como tú bien dices, esta transición de la que hablan puede interpretarse de muchas formas. Sin embargo, si uno lee el comunicado completo, tiene claro que lo que está pidiendo la conferencia episcopal es esto, que se dé este paso, sin violencia, dentro de los márgenes de la ley, dentro de la Constitución. Que el presidente renuncie de un paso al costado o sea vacado, pero que se haga dentro de los márgenes de la ley y de la Constitución, porque esta situación no puede continuar de esta manera. Una entrevista al padre Omar. Bienvenido, padre Omar, a Exitosa. Hola Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto estar contigo de nuevo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Padre, yo estaba leyendo su Facebook, ¿no? Y ayer me encontré con que usted no estaba de acuerdo con lo que habían dicho en conferencia de prensa los obispos. Usted esperaba un comunicado un poco más contundente, Exitosa. Un poco más contundente. Usted no está hablando en representación de toda la iglesia, ni en representación de la conferencia episcopal. Está hablando, padre Omar, como un ciudadano, ¿no? Como un ciudadano, como un peruano. Entonces, ¿qué le ha faltado a este comunicado de la conferencia episcopal? ¿Qué esperaba usted? Porque es cierto, a mí también me queda como que pide dar un paso a una transición política. ¿Qué transición? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que se espera? Y yo lo puedo interpretar de varias maneras. Sí, correcto, Karina. Mira, yo creo que también es una señal de hidalguía reconocer cuando una persona se equivoca. Yo creo que la reacción de algunos miembros del partido de gobierno después de que la conferencia episcopal emitió el comunicado significa que algo les ha dolido del comunicado de la conferencia episcopal. Primero voy a hablar del comunicado, que es la parte oficial, porque la conferencia de prensa es un diálogo con los periodistas y una interpretación propia de quienes estuvieron ahí, y eso es una cuestión muy personal. Yo hablo siempre como sacerdote, sí, soy ciudadano y soy peruano, pero soy sacerdote, eso corre por mis venas, por mi sangre y por mi ADN. Entonces yo no puedo eximirme de ser sacerdote, pero soy ciudadano también, tengo DNI, voto, y hablo como tal. Entonces, en el número 15 de este documento se pide esta transición. Yo hubiera pedido, hubiera esperado más claridad, que digan que esta transición significa la renuncia del presidente, que se ponga derecho el cierre del Congreso o el proceso regular constitucional que se debe hacer cuando un presidente renuncia, es decir, el Congreso tiene un plazo para convocar elecciones, se nombra al presidente del Congreso como presidente temporal o presidenta, depende de quién esté, temporal, en este caso mujer, y luego se convoca elecciones generales nuevamente, ¿no? Me hubiera gustado que diga directamente eso, porque como tú bien dices, esta transición de la que hablan puede interpretarse de muchas formas. Sin embargo, si uno lee el comunicado completo, tiene claro que lo que está pidiendo la conferencia episcopal es esto, que se dé este paso, sin violencia, dentro de los márgenes de la ley, dentro de la Constitución. Que el presidente renuncie de un paso al costado o sea vacado, pero que se haga dentro de los márgenes de la ley y de la Constitución, porque esta situación no puede continuar de esta manera. Vamos a llegar a un punto de no retorno en la violencia, y la reacción del señor Cerrón y de otras personas amenazando a la iglesia, pensando que nos va a dar miedo que se metan en nuestras cuentas o que toquen el concordato o que nos investiguen, etcétera, etcétera. La verdad, yo te hablo en mi nombre y en el nombre de muchos sacerdotes con los que he conversado entre ayer y hoy, y ninguno de nosotros tiene miedo al respecto. Por supuesto, creo que es tiempo de persecución y tiempo de martirio. Y acompañar a la iglesia en muchas partes del mundo que está sufriendo lo mismo. Caso cercano Nicaragua, pero ya lo vivió Chile con la quema de iglesias, China lo viene viviendo hace muchísimos años, y todos vinculados a partidos comunistas. Padre Omar, lo que usted puso es cuánta cobardía me duele la iglesia, padre Omar. Esto lo hizo como una primera reacción por lo que usted me está diciendo, porque pensó que el comunicado no se iba a entender en su totalidad, pero las reacciones
le dicen ahora que sí lo entendieron? Es decir, esta enardecida reacción de algunos actores quiere decir que sí lo entendieron, pero a mí sí me pareció que hubo una falta de contundencia. ¿Ah? A mí sí me parece que no se pidió la renuncia. Estamos de acuerdo. Eso es precisamente lo que siento. Que hay gente que sí lo ha entendido, pero hay gente obcecada, cerrada, obnubilada, con no sé por qué, con este gobierno que no quiere entender algo que es evidente, que se ha pedido. Sin embargo, como tú, creo que debió ser mucho más claro. Y esta frase, me duele la iglesia, no es mía, es una frase que dijo Monseñor José María Escrivá, San José María Escrivá, en un momento particular de su vida, y que luego calmó el alma en una oración profunda, pidiéndole a la Virgen de Guadalupe, de España, no la de México, paz en su corazón. Precisamente por situaciones similares, ¿no? Porque muchas veces la iglesia, y yo me siento parte de esta iglesia, duele, como ha dolido la iglesia en todo el tema de abusos sexuales, como ha dolido la iglesia en todo el tema de corrupción dentro de la misma iglesia, como duele la iglesia, y esto es algo que hay que decir claro, ¿no? El Papa Francisco efectivamente tiene el dogma de la infalibilidad, pero en temas puntuales. El Papa Francisco no es infalible en todo lo que habla y en todo lo que dice. Hay que tenerlo claro, y decir esto no es estar en contra de la iglesia ni estar en contra del Papa. El Papa es infalible cuando habla en temas de fe y moral, cuando habla ex cátedra y cuando habla con un formato particular y declara un dogma de fe. Después, en todo lo demás, él puede equivocarse. Si tú me preguntas, él se ha equivocado yendo a Canadá, debió ir a Nicaragua o a Ucrania. Es mi opinión personal. Y eso no es faltarle respeto al Papa ni ser enemigo de la iglesia. Pero ustedes tienen libertad de expresión también. En muchas cosas. Sí, y yo creo que tienen libertad de expresión y que por eso ustedes, por más jerarquía que haya dentro de la iglesia, pueden hablar. Waldemar Cerrón dice, si la Iglesia Católica ingresa a los temas del Estado y gobierno, están dando el gran paso para que los poderes del Estado intervengan en su organización y cuentas económicas. Un buen avance para nuestros pueblos. Es decir, que... Y después trata de moderarse, ¿no? Y dice, yo también soy hijo de Dios, yo también soy católico, pero a mí me parece que en realidad no sabe él quién es usted, ¿no? Porque el padre Omar nosotros lo conocemos desde hace mucho tiempo y más bien a Waldemar Cerrón solamente lo conocemos por los múltiples procesos por corrupción que tiene, y al padre Omar lo conocemos por todas las acciones que tiene en favor de los más desvalidos. Y cada vez que ha salido en la pandemia y antes de la pandemia por el oxígeno, tratando de ayudar. Entonces, ¿qué cuentas le pueden a usted pedir en realidad? Que lo rebusquen, ¿no? Ningún problema. Mira, y además es bien curioso que diga, si la iglesia interviene en cuestiones de Estado, como si la iglesia no hubiera intervenido en cuestiones de Estado. ¿Acaso no es una cuestión de Estado salvar vidas en la pandemia, por ejemplo, como tú has mencionado con la planta de oxígeno? ¿Acaso no es una cuestión de Estado haber repartido cerca de 1 millón de canastas de víveres a todo el Perú? ¿Acaso no es una cuestión de Estado haber hospedado a casi 300 familias que se quedaron en la calle porque no tenían trabajo? ¿Acaso no es una cuestión de Estado haber sostenido 300 ollas comunes que no tenían nada que comer en la pandemia? ¿Acaso eso no es una cuestión de Estado? Y si retrocedemos en la historia, ¿acaso no es una cuestión de Estado todo el tema educativo que hace la iglesia, todo el tema sanitario que hace la iglesia, todo el tema de ayuda a los más desprotegidos, a los más desvalidos, a los abandonados, a los descartados por el Estado y por la sociedad? ¿Acaso no es una cuestión de Estado? Nosotros tenemos una asociación civil sin fines de lucro. No es una asociación de la iglesia. Moralmente es de la iglesia, pero legalmente es una asociación civil que está regida por todas las leyes de las asociaciones civiles de cualquier tipo, donde acogemos a lo que a personas, niños. El menor tiene 17 días de nacido, la mayor tiene 94 años, 317 residentes con habilidades diferentes, con enfermedades psiquiátricas, con enfermedades físicas, en fase terminal. Tenemos un centro de salud mental comunitario, tenemos una panadería donde rehabilitamos gente que ha salido de la cárcel, tenemos un colegio para niños con habilidades diferentes, estamos construyendo un hospital de cuidados paliativos para la gente más abandonada. ¿Acaso esas no son cuestiones de Estado?
Tenemos 3 guarderías en los Cerros de Tablada del Lurín, claro, lo como que no iglesia, ha hecho el Estado. ¿y acaso no es una cuestión de Estado? No es de ahora que la iglesia interviene en cuestiones de Estado. Lo que le molesta es que hablemos de la corrupción del Estado, y que hemos hablado siempre, porque también yo hablé de la corrupción de PPK, el presidente Lujo, yo hablé de la corrupción de Vizcarra, y hacia atrás vengo hablando de la corrupción de todos los presidentes, lo recordamos, y de todos los gobiernos y de quien sea necesario. Lo recordamos, entonces, por supuesto. Decir esto es desconocer completamente el papel de la iglesia en el Estado y en la historia del Perú. Y además, como usted dice, la política y la iglesia nunca han estado separadas en este país, y creo que en el mundo nunca. Siempre han caminado de la mano. Yo quería preguntarle, Monseñor Barreto, o el presidente de la República, le ha dicho, lo ha invitado a tener una conversación. ¿Usted cree que debería ir? Porque ya Monseñor Barreto ha sido, digamos, vapuleado. Maltratado. Así es, vapuleado, maltratado por el presidente de la República. Dicen que Jesús puso la otra mejilla, ¿no? ¿Debería hacer lo mismo? Mira, Jesús no la puso, nos enseñó a ponerla. Es verdad que la puso en algún momento, de alguna manera, cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero cuando Jesús tenía que reclamar y hablar fuerte y claro, también lo hizo. Le dijo a los fariseos, raza de víboras y sepulcros blanqueados. Cuando a él le pegan, a Jesús le pegan porque lo habían apresado antes de morir, le pregunta al soldado, ¿por qué me pegas si yo no he hecho nada? Sin embargo, creo que la actitud del cardenal Barreto es muy evangélica en el sentido de querer ir a intentar, porque yo creo que siempre hay que abrir las puertas al diálogo y a la posibilidad. Si él sale vapuleado otra vez, bueno, pues hizo el intento y delante de Dios no podrán decirle ni él, ni Dios le podrá reclamar que no luchó hasta el último por generar puentes, y me parece eso positivo. No creo que logre nada, no creo que consiga nada yendo a conversar con él, pero tampoco creo que debe de dejar la oportunidad de hacerlo si ha sido invitado por el presidente. Ahora, a quien le correspondería hablar con el presidente no es a Monseñor Barreto, porque el presidente de la Conferencia Episcopal, que es el líder de la Iglesia en el Perú, la cabeza visible de la Iglesia en el Perú, es Monseñor Cabrejos, no Monseñor Barreto. Entonces, quien debería de ir es Monseñor Cabrejos. Monseñor Barreto es un cardenal, que es un título honorífico el cardenalato, pero los dos son arzobispos, y él, como presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Cabrejos, debería ser él, en representación de la Iglesia, quien debe ir a tender puentes de diálogo, si es posible. Si no es posible, se hizo el intento. Si a mí me llama, yo voy a ir a conversar y a escucharlo, y a decirle mi opinión, y mi primera palabra debe ser, señor Castillo, renuncie, porque esto ya no da para más. Como lo he dicho en muchas oportunidades a través de las redes sociales. Muy bien, muchas gracias. Solamente voy a mencionar que el padre Omar Sánchez es director de la Asociación de las Buenaventuranzas. ¿Por qué? Porque hoy día hemos hablado de la inseguridad alimentaria, que hay 16.6 millones de peruanos y peruanas que no saben si van a comer o no, y él tiene una red de ayuda que la conocen ustedes, pueden buscarlos en el Facebook para ayudar. Lo que hace el padre Omar es ayudar y levantar su voz. Muchas gracias por estar aquí en Exitosa, padre Omar.